Y vamos a comprender entonces cómo trabajamos las áreas. Y aquí vamos a entrar a hablar de los MD-codes nuevamente. Tercio superior de la cara, tercio medio de la cara y tercio inferior. ¿Cómo limitamos los tercios de la cara? Hay varias divisiones. La que utiliza Cotofana y la que utilizo yo. Canto externo del ojo, hacia atrás, en una línea horizontal. Párpado superior y frente, tercio superior. Párpado inferior hasta el labio superior, tercio medio. Desde la comisura labial, una línea horizontal, por debajo, tercio inferior, que corresponde a labio inferior, mentón y borde mandibular. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces así dividimos los tres tercios. Tercio superior. ¿Cómo trabajamos el tercio superior? Empecemos desde la región temporal. Hablando de la región temporal. Anatómicamente, la región temporal está formada por varias capas, empezando desde la piel, tejido celular subcutáneo. Tenemos una fascia llamada fascia temporal superficial, una fascia profunda y el músculo temporal. ¿Ok? Aquí tenemos la arteria temporal superficial que cruza la región temporal. Lo bueno es que la arteria cruza bien por detrás y por arriba la región temporal, dejándome un área prácticamente desnuda de vasos arteriales importantes, como vamos a ver en un momento. ¿Ok? El límite de la región temporal es adelante la cresta temporal, abajo y adelante el borde orbitario superior, abajo el arcada o arco cigomático, ¿ok? Y atrás la cresta temporal mirada hacia atrás. La fosa temporal en el paciente, el límite posterior es el implante capilar, ¿ok? Muy bien. Y aquí les presento otro estudio, ¿ok? Se trata de diferentes técnicas. Aquí se hizo un estudio de hasta 6 técnicas de voluminización y lifting de la región temporal, obteniendo efectos en todo el rostro. ¿Ok? Les presento este estudio, tómenle foto, tómenle captura de pantalla para que lo revisen después si desean, porque es un estudio muy interesante. Cómo la aplicación de un relleno adecuadamente en la región temporal puede tener implicancias incluso hasta en el borde mandibular. Lo presentó Cotofana, ahora nada más en Buenos Aires, y también lo presentó en Mona. ¿Ok? La inyección, ahora, mira, les voy a decir, hay 3 formas de inyectar en la región temporal según este estudio, y estas formas ya se conocían, sino que aquí ya se ha estudiado de manera, obviamente, más profunda, viendo qué es lo que generan estas 3 formas de inyección. Una forma supraperióstica, donde metemos la aguja y le colocamos el hialurónico por encima del hueso. Una forma interfacial, donde metemos el hialurónico entre la fascia temporal superficial y profunda, interfacial, y eso lo hacemos con cánula. Y una forma subcutánea, donde colocamos el hialurónico debajo de la piel, en el plano subcutáneo. O sea, en 3 planos podemos colocar el ácido hialurónico. Cada uno de ellos tiene una implicancia diferente en los efectos que pueden generar sobre el resto de la cara. Se obtuvo lo siguiente, que cuando se aplicó cuando se hizo la aplicación en 90 grados del ácido hialurónico en la región temporal, lo que se observó, esta es la técnica One Up, One Over, ¿eh? Esa técnica, no sé si ustedes la conocen. Ojo que aquí no vamos a hablar la técnica específicamente. En este máster voy a hablar de la técnica de forma general y voy a decir qué implica, ¿ok? Esta técnica donde pones 1 centímetro por encima del borde orbitario y 1 centímetro por detrás de la cresta temporal. Metes la aguja en 90 grados y depositas tu hialurónico, metiendo toda la aguja hasta el supraperióstico, ¿ok? Esta técnica sirve para voluminizar la región temporal anterior, la parte más anterior de la región temporal anterior, ¿ok? Sin embargo, tiene poca implicancia, según este estudio, en el efecto que pueda generar en el tercio medio o inferior de la cara. Puede tener cierto efecto en la cola de la ceja, elevándola ligeramente, y en la proyección de esta región. Sin embargo, no hay un efecto sobre el tercio medio o inferior, según este estudio, ¿ok? Luego puedes colocar tú el ácido hialurónico entre la fascia temporal superficial y profunda. Esa es la aplicación interfacial. Al parecer, esta tuvo un mejor efecto sobre el tercio medio, además de darle volumen a la región temporal, mejorando también la elevación de la cola de la ceja, abriendo más el párpado superior. Pero la técnica que tuvo más implicancia, más repercusión sobre el tercio medio e incluso inferior de la cara es la técnica más superficial. La aplicación de ácido hialurónico en el subcutáneo de la región temporal puede, según este estudio, tener incluso una repercusión sobre el borde mandibular, generando un efecto de lifting, ¿ok? Muy bien, entonces aquí vemos este resultado. Lo que les acabo de decir es lo que se vio en el estudio. Sin embargo, cuando vemos cada uno de los beneficios que se puede dar con la aplicación de rellenos en esas 3 formas en la región temporal,
y sumamos todos los beneficios, la que salió ganadora es la técnica interfacial. La técnica interfacial es la que tiene más ventajas o tiene más puntos positivos, no solamente en el efecto voluminizador de la región temporal, sino también en su repercusión en el tercio medio, en la elevación de la cola de la ceja o de la posición de la cola de la ceja, etc. En segundo lugar, la aplicación subcutánea y en tercer lugar, la aplicación supraperióstica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo una fosa temporal hundida, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo mi paciente, me viene mi paciente, ok, doctor, el paciente no viene para aplicarse ningún relleno en la región temporal. Es muy raro que el paciente diga, doctor, quiero que me aplique aquí porque lo veo hundido. Es muy raro. Eso tú tienes que evaluar y tienes que, obviamente, indicar al paciente como si estuvieras indicando un antibiótico, como si estuvieras indicando un antiinflamatorio. Así es como debemos actuar de manera muy profesional. Indicar al paciente que esa zona debemos tratarla. ¿Okay? Y tienes la región temporal muy hundida, ¿con qué vas a empezar? ¿Con la técnica más lifteadora o con la técnica más profunda? Esa sería la pregunta, ¿no? Y aquí debemos mantener siempre la máxima que se va a cumplir y que debe cumplirse, y que hay un estudio incluso que demuestra que esta máxima es cierta, que debes empezar de profundo a superficial. Es decir, ¿cuál sería la primera técnica que deberías aplicar? La supraperióstica. La segunda técnica, estoy hablando de que si pudieras hacer este proceso de forma adecuada, o deberías hacerlo de forma adecuada, supraperióstica. La segunda forma, la interfacial, y la tercera forma, la técnica subcutánea. ¿Me dejo entender? Este debería ser el proceso para obtener un mejor resultado, tanto en el efecto voluminizador de esta excavación como en el efecto lifteador. ¿Ok? Y miren, cuando ustedes aplican ácido hialurónico en estos planos, lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí arriba tengo el ligamento de retención temporal. Y acá abajo tengo el ligamento cigomático. Miren cómo aplicar ácido hialurónico en el subcutáneo levanta o liftea el tercio medio e inferior, no por el efecto de volumen simplemente, sino porque al rellenar esta zona, lo que hacemos es que los ligamentos que estaban echados, tendidos, caídos, se perpendicularicen. ¿Me dejo entender? Se pongan perpendiculares como un efecto de carpa. Y al levantar los ligamentos, lo que vamos a obtener es el efecto lifteador. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es lo que hacemos cuando rellenamos en el plano superficial, pero no debemos evitar obviar rellenar el plano profundo. Muy bien, mis asistentes se durmieron, creo. Muy bien, vamos. Ahí está la región temporal. La podemos dividir en cuatro cuartos, ¿no? En 4 cuadrantes, ¿ok? Cuadrantes superiores e inferiores. El supero anterior, el ínfero anterior, el póstero, el supero posterior y el ínfero posterior, ¿ok? Generalmente cuando hacemos la aplicación en 90 grados con aguja, que quizás es la aplicación de mayor cuidado, porque estamos usando aguja, ¿ok? Debemos aplicar solo en este punto, en el cuadrante supero anterior. Ese cuadrante es el punto donde ponemos 1 centímetro detrás, 1 centímetro arriba, el one up, one over, ¿ok? Ahí metemos la aguja en 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Porque anatómicamente allí no hay ningún vaso, o al menos la probabilidad de que haya un vaso importante es escasa. ¿Ok? Tenemos la arteria temporal superficial, que está principalmente en los cuadrantes posteriores y superiores, y las arterias temporales profundas que están en los cuadrantes inferiores. ¿Ok? Muy bien. Y estos son los planos de disección de la región temporal. Tenemos la piel, tenemos la fascia temporal superficial, el plano interfacial, la fascia temporal profunda, el músculo temporal y el periósteo. El periósteo. Muy bien. Entonces, yo puedo aplicar en cualquiera de estos planos. La aplicación subcutánea es aquí, en el plano subcutáneo, por encima de la fascia temporal superficial. La aplicación interfacial es entre estas dos fascias que ven ustedes aquí, en este espacio pequeñito, entre la fascia temporal superficial y profunda. Obviamente es una aplicación no fácil de hacer. Hay que tener cierta técnica, hay que tener cierta experiencia, tener una sensibilidad
bastante marcada de la mano para que con la cánula sientas que entraste en ese punto y al levantar la cánula no se dibuje sobre la piel porque estás debajo de la fascia temporal superficial. ¿Ok? Muy bien. Entonces la fosa temporal la puedo aplicar, la puedo yo rellenar, voluminizar con la técnica One Up, One Over, que es la técnica donde se aplica en T1. ¿Ok? Ahí, en T1. T1 es el código médico referente a ese punto, donde Mauricio de Mayo, por ejemplo, sistematizó, y esta técnica obviamente ya existía, simplemente la sistematizó, colocando la aguja en 90 grados, metiendo otra aguja hasta el supraperiósteo e inyectando más o menos media jeringa, 0.5 ml en bolo en ese punto. Muy bien. T2 no es tan recomendado porque nos estamos yendo atrás, ahí estamos cerca de la temporal superficial, así que con T1 nomás nos quedamos, ¿ok? Muy bien, ahí está T1, la técnica One Up, One Over, ¿ok? T1 donde vamos a nosotros a aplicar nuestro ácido hialurónico de forma perpendicular, ¿no? La técnica One Up, One Over. Muy bien, eso para la fosa temporal posterior. Ahora, miren, la fosa temporal se divide en dos partes. Una fosa temporal anterior y posterior. ¿Y qué separa esa fosa? El implante capilar. El implante capilar me divide fosa temporal anterior, fosa temporal posterior. O región temporal anterior, región temporal posterior. ¿Ok? Muy bien. Si yo quiero hacer o aplicar mi ácido hialurónico ya no en el plano supraperióstico, sino en el plano interfacial, voy a colocar o voy a utilizar una cánula. Mi cánula puede ser de 22 o de 25 G, de 40 o 50 milímetros. Y puedo entrar desde el arco cigomático, aproximadamente desde el punto medio del arco cigomático, un poco por detrás, puedo meter mi cánula tratando de atravesar la fascia temporal superficial. Tengo que sentir cierto clic y luego meterme sin que mi cánula dibuje la piel y empezar a dejar mi ácido hialurónico de un G' medio en abanico en esa zona. Tiene que ser de G' medio, ¿ok? Esta técnica, empezando desde acá abajo, que es el acceso inferior, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque como les digo, se requiere cierta experiencia. Si no, vas a dejar el hialurónico en el plano subcutáneo nada más. Ahora, lo que vimos en Buenos Aires, un acceso a la región temporal, al plano interfacial desde arriba. ¿Por qué? Porque, como decía Mauricio de Mayo, si nosotros metemos nuestra cánula desde la cresta temporal, ¿ok? Pegados a la cresta temporal, aquí arriba, pegados al periósteo, vamos a ingresar, deslizándonos en el periósteo aquí en la cresta temporal, les comento una cosa, el periósteo tiene una continuidad con la fascia temporal profunda. Significa que si yo me meto pegado al periósteo, voy a atravesar fácilmente la fascia temporal superficial, porque el periósteo se continúa con la temporal profunda. Significa que es mucho más fácil poder llegar al plano interfacial si me meto desde la cresta temporal. Me dejo entender, desde aquí arriba, pero bien ahí en la cresta temporal, deslizándome en el periósteo. Con este acceso lo único que me importa es que con mi cánula llegue, siempre respetando 1,5 centímetros por encima del borde supraorbitario por donde entra o por donde llega la rama temporal del nervio facial. Ese 1,5 centímetros por ahí no entres, entra un poco más arriba. Mide tu cánula y pegándote, deslizándote al periósteo en la cresta temporal, vas a pegarte e ingresar fácilmente al plano interfacial. Y desde arriba, en un acceso superior, puedes tú rellenar este plano y obtener el resultado que quieres. Pero también está la técnica que Raja Aquila utiliza mucho y que ha sido estudiada con Cotofana, que es la técnica de subcutánea, ya no interfacial, subcutánea posterior, de la región temporal posterior. ¿Cómo se hace? Metes tu cánula, ya no te importa, aquí está en el plano interfacial, la metes en el subcutáneo nada más. Te vas por detrás del implante capilar, ¿ok? Es decir, a la región temporal posterior, ¿ok? Metes toda tu cánula y vas a inyectar en bolo, con un dedo aquí, para evitar que el bolo regrese o baje. Con un dedo ahí, inyectar en bolo 1 ml, 1 ml de tu hialurónico. ¿Qué va a generar esto? Va a generar un efecto de carpa de circo bien marcado, que no se va a notar por el cabello, obviamente, pero al generar un efecto de carpa de circo, ¿qué va a jalar? Va a jalar lo demás. ¿Me dejo entender? Va a generar un efecto de lifting aquí
y aquí. Esta técnica es la que se promueve mucho actualmente. Hay algunos reportes de alopecia generada en esta zona por la aplicación de tanto exceso de hialurónico, no lo sé. Esta técnica es una técnica de abordaje inferior, pero en el plano subcutáneo para la región temporal posterior. 1 ml, un efecto de lifting bastante marcado. ¿Ok? Y está la técnica de abordaje también inferior, pero para el subcutáneo en la fosa temporal anterior. Aquí es fácil entrar, simplemente te vas al subcutáneo y dejas en abanico, ¿ok? Se trata de rellenar con un efecto lifting también, aunque según estudios demuestran que esta región, en la región temporal posterior, es donde puede generar un mejor efecto lifting.